Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre tumores benignos de estómago y cáncer gástrico. Los tumores benignos representan aproximadamente el 2% de todos los tumores del estómago, por lo que son una enfermedad poco frecuente que se manifiesta cuando se hace una exploración médica por otro motivo que no sea ¿ya? Y ya sea una complicación de una úlcera sangrante, una gastritis, etc. En los tumores de más de 3 centímetros el riesgo de degeneración a cáncer es elevado, ¿ya? Pero por lo que deben ser operados. El tipo más común es el leiomioma, que procede de la capa muscular. Cuando son de gran tamaño y se magnilizan, constituyen los leiomiosarcomas. Otros tipos histológicos como los lipomas, los neuroleiomiomas, etcétera, aunque son raros, también pueden malignizarse. ¿Cuál es la importancia de los tumores benignos? Pues la gravedad de los síntomas que puedan producir, la facilidad de su tratamiento quirúrgico y la relación con lesiones malignas. Dentro de su clasificación tenemos los leiomiomas, los neurofibromas y fibromas, adenomas, que son los pólipos gástricos, los lipomas y los angiomas. Dentro de la sintomatología que podrían producir son epigastralgias, anorexia, vómitos, hemorragia, etc. La hemorragia es por la necrosis general central del tumor. Características: se pueden originar en cualquiera de las capas del estómago. La mayoría de estos tumores se localizan en la región pilórica. Diagnóstico: se puede realizar, como digo, por una radiografía contrastada gastroduodenal, endoscopía digestiva alta, TAC contrastada, y el tratamiento es quirúrgico una vez hecho el diagnóstico, dependiendo, como le dijimos, del tamaño. Y aquí tenemos algunas tumoraciones, ¿ya? Un leiomioma a nivel del estómago, ¿ya? Un neurofibroma. Tenemos un tumor polipoide, un pólipo pediculado a nivel del estómago que puede pasar inclusive por el píloro y producir cierto grado de obstrucción, ¿ya? Yendo a lo que nos referimos al cáncer gástrico, a los tumores malignos del estómago, pueden presentar síntomas y signos variados, inespecíficos, pueden simular otra patología abdominal que contribuye al diagnóstico tardío. Más en hombres de 1.5 a 1 en relación a mujeres, su mayor incidencia entre los 50 y 70 años de edad. Los factores de riesgo son familiares de pacientes con cáncer gástrico, con acloridia, con anemia perniciosa, atrofia de mucosa gástrica, gastritis crónica, áreas rurales. Dentro de los factores predisponentes tenemos alimentos ahumados ricos en nitratos, anemia perniciosa, la clorhidria, presencia del Helicobacter pylori, tabaquismo, úlcera gástrica, las gastrectomías parciales. Dentro de la distribución geográfica, la mayor incidencia en Japón, China, Europa del Este y algunas regiones de América y Sudamérica, como México, Chile, Colombia, Venezuela. En Santa Cruz de la Sierra se debe que es más frecuente a la presencia de este cáncer en la región de los valles mesotérmicos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud continúa señalando que el cáncer gástrico ocupa por su frecuencia a nivel mundial la segunda causa más frecuente de neoplasias, con más de 470.000 casos nuevos al año, lo que representa un 10% del total de los tumores malignos registrados. Entre los factores, como le dije, vimos esos factores previos. Y aquí tenemos algunas imágenes de algunos tumores gástricos, ya como se ven a través de una radiografía contrastada con contraste, ¿ya? Y este es el tumor esquematizado en un dibujo. Igualmente acá podemos ver, ¿ya? Podemos ver el engrosamiento de la pared, ¿ya? Del estómago, donde se ve una úlcera, la cual tiene las características de haberse malignizado. Un tumor de fondo gástrico, ¿ya? Aquí de tumor fondo, aquí a nivel de la unión esófago-gástrica. En el cáncer gástrico existen, dentro de la patología son dos tipos de patología. Hay una que se disemina superficialmente, ¿ya? No penetra la capa muscular de la mucosa, sin ulceración, sin detención temprana, ¿ya?
da sobrevida un 75% a 10 años, solo se detecta por endoscopía. El carcinoma infiltrativo incluye dos, el polipoide y el ulcerativo y el escirroso. ¿Cuál es el escirroso? Pues el escirroso es la llamada también linitis plástica, infiltra de manera extensa la pared de y da la apariencia al estómago de una bota de piel en la radiografía. Se disemina por vía linfática y hematógena, produce siembra peritoneal o extensión directa. El 50% de los pacientes tienen diseminación tumoral al momento del diagnóstico. Dentro de los signos y síntomas, cuando el cáncer es avanzado, la evolución corta de síntomas menos de 6 meses, aparecen, un paciente refiere síntomas de más o menos 6 meses de evolución, hay pérdida de peso, dolor epigastrio, anorexia, vómitos, sensación de plenitud gástrica, hemorragia digestiva, disfagia baja, astenia, dinamia, en etapas avanzadas, intolerancia por la carne se puede presentar. El cáncer incipiente altamente asintomático, como lo dijimos, puede presentar un síndrome ulceroso y doloroso epigástrico vago en alto porcentaje de los casos y de larga evolución. El 95% de los casos puede presentar anorexia y pérdida de peso. Signos posibles del cáncer de estómago incluyen indigestión e incomodidad o dolor Ahí tenemos otro síntoma, otro tumor gástrico donde podemos ver gran diseminación a hígado, ya a mesenterio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí está el típico infiltración escirrosa, ya el tumor infiltrante de pared, ya donde nos da esta imagen en bota de piel que se llama el estómago, ya al producirse un engrosamiento de sus paredes. Otra tumoración, como ya lo vimos, este tumor ya es un adenocarcinoma de estómago. ¿Ya? Y aquí una clasificación de acuerdo al grado de infiltración del tumor. Tenemos dos tipos de clasificación. Una clasificación de la clasificación de la Sociedad Japonesa de Endoscopía, los endoscopistas ya clasifican, y hay otra clasificación de Portman en 1900 que dio esta clasificación. ¿Ya? Dentro del diagnóstico, el examen físico antecedente es muy importante, búsqueda de sangre oculta en las deposiciones, exploración con bario para ver, y la endoscopía más la toma de biopsia al encontrar la masa tumoral. Aquí vemos una endoscopía, una ecografía endoscópica donde vemos ya la presencia de esta masa tumoral a nivel del plano mucoso y muscular. Entre los tipos histológicos tenemos toda esta clase de adenocarcinoma papilar, tubular, mucinoso, carcinoma de células en anillo de Sello, carcinoma adenoescamoso, epidermoide, tumor carcinoide, adenocarcinoma carcinoide mixto, carcinoma de células pequeñas, carcinoma indiferenciado y algunos otros a especificar. Dentro de la frecuencia del cáncer de estómago, el 90% son malignos, 95% de los malignos son adenocarcinoma, o sea que el tumor más frecuente de estómago es el adenocarcinoma. 4% son linfoma y 1% son los leiomiosarcoma. Aquí tenemos una imagen ya donde un paciente está caquético y podemos ver la tumoración a nivel de estómago. Cuando se produce este nivel de píloro nos va a producir un agrandamiento del estómago, un síndrome pilórico donde la sintomatología más frecuente son los vómitos a repetición. Dentro del cáncer gástrico, el diagnóstico y clasificación por etapas. Lo esencial en la endoscopía con la biopsia es usar una serie gastrointestinal, la tomografía computarizada para la clasificación preoperatoria por etapas, ya para ver más o menos los estadios en los cuales se puede presentar este cáncer. El cáncer gástrico temprano se limita a la mucosa y submucosa. Se encontró por primera vez en Japón. La sobrevida a los 5 años es excelente cuando la enfermedad se limita a la mucosa, 99%, y a la submucosa, un 93%.
Entre los factores de riesgo, el Helicobacter pylori fue uno, lo dijimos, que siempre predispone. ¿Ya? El sexo, edad más frecuente en hombres 2 a 1 a partir de los 50 años. Factores genéticos como personas con grupo sanguíneo A. Factores ambientales, la alimentación e ingestión de alcohol, bebidas calientes, nitrato de sodio, tabaco, masticado, etc. Las radiaciones también, algunos procesos premalignos como la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia. La anemia perniciosa también puede producir, ¿ya? La enfermedad de Menetrier en un 10% se asocia con cáncer gástrico. Las gastrectomías, sobre todo la Billroot-2 por la cloridia que produce a nivel a esta zona, pólipos gástricos, ¿ya? Y algunos factores infecciosos como el sobrecrecimiento bacteriano a nivel gástrico. Aquí tenemos una úlcera, imagen de una úlcera cancerosa prepilórica, ¿ya? Es un carcinoma gástrico ulcerado, ¿ya? Aquí vemos otra imagen donde podemos ver un estómago bastante afectado ya por una tumoración, donde prácticamente nos está deformando toda la anatomía de la silueta gástrica. Generalmente, como dijimos, la frecuencia de los tumores gástricos son 90% son malignos, 95% de los malignos son adenocarcinomas, 4% son linfoma y 1% leiomiosarcoma. Hay una clasificación TNM, tumor, nódulo y metástasis, lo cual nos dice que un TIS significa T in situ, tumor limitado a la mucosa sin penetración de la membrana basal hacia la lámina propia. ¿Ya? El T1 limitado a la mucosa o está y en la submucosa puede estar también. El T2 se extiende a la muscular y puede llegar a la serosa pero no la atraviesa. T3 penetra la serosa sin invasión a estructura continua. El N0 es cuando no hay metástasis. N1, compromiso de ganglios a más de 3 centímetros, ¿ya? Del tumor primario. Son extirpables en la operación, incluso en los próximos a las arterias gástricas, izquierda, esplénica, troncoceliática, hepática. El N3, compromiso de otros ganglios intraabdominales como los paraórticos, hepatoduodenales, retropancreáticos y mesentéricos. Después tenemos M0 sin metástasis distante y M1 con metástasis distante. Entonces, como podemos ver, puede haber una clasificación T3, N1, M0 o T3, M3, N3, M1. Entonces, depende si el ganglio está limitado a las paredes del estómago, si tiene compromiso de ganglios o nódulos linfáticos a más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros y por último si tiene metástasis a distancia. En eso consiste la clasificación TNM. Dentro del tratamiento del cáncer gástrico, el tratamiento quirúrgico pues continúa siendo el único medio para obtener una sobrevida aceptable en un paciente con cáncer. La quimioterapia sola tiene un bajo rendimiento y produce paliaciones sintomáticas transitorias. Los principios generales del tratamiento quirúrgico: hay que hacer una adecuada extirpación del segmento comprometido, extirpación completa de las áreas ya, o barreras ganglionales perigástricas. Se emplea 2 clases de tratamiento: cirugía con extracción del cáncer en una operación, quimioterapia, uso de medicamentos para eliminar células cancerosas. La radioterapia y la terapia biológica se están evaluando en ensayos clínicos. Entonces, lo ideal es combinar estos dos tipos de técnicas. ¿Ya? La cirugía más la quimioterapia, que nos ayuda en ambos casos. Y aquí tenemos algunos tipos, de acuerdo a la localización, se pueden hacer gastrectomías distales, proximales o gastrectomías totales con sus respectivos reconstrucciones que se hacen en estos casos. Aquí tenemos una gastrectomía total, ya con preservación del antro, y se está haciendo un asa que va y une al esófago, ya, y de ahí baja a nivel del ángulo de trace, se lleva más o menos unos 30-40 centímetros hacia el esófago y de ahí se desciende y ahí se hace un asa, le llaman el asa de Tomoda. Aquí tenemos también otra, esta es generalmente gastrectomía y vagotomía, esta es por una derivación solamente. Al haber una obstrucción a nivel gástrico y ser inoperable, a veces solamente se hacen cirugías derivativas para saltar esta parte,
que está comprometida y solamente se hace cirugías derivativas para descomprimir el estómago, ¿ya? Esta es una cirugía también, esta es una Billroot 2, donde se ha hecho una gastrectomía distal y se hace una gastro y una anastomosis, ya en Yede-Rux es lo que se hace. Bueno, aquí está en ASA, aquí se la está haciendo en ASA, pero se puede hacer en Yede-Rux también, la Billroot 2. Esta es una tipo Billroot 2, pero Hofmeister-Finsterer se llama esta técnica cuando se hace en ASA y no se hace en Yede-Rux. Igualmente aquí vemos una gastrectomía ya en ASA, una Billroot 2. Aquí tenemos una Billroot 1, una gastro-duodeno-anastomosis. Le dije para que se acuerden la diferencia entre Billroot 1 y Billroot 2. La Billroot 1 es directa, del estómago al duodeno. Gastro-yeyuno o gastro-duodeno-anastomosis. Gastro 1, directo, 1, directo. Y la Billroot 2 es gastro-yeyuno-anastomosis, o sea, al yeyuno, estómago yeyuno. Billroot 1, estómago duodeno, Billroot 2, estómago yeyuno. Espero que no se olviden porque muchos confunden este tipo en qué consiste una y en qué consiste la otra. Aquí tenemos algunas otras técnicas de gastrectomía. Aquí hay una esófago yeyuno anastomosis y se hace una Yede-Rux directamente el esófago al yeyuno, ya lo cual no es muy conveniente. Lo ideal es tratar de hacer un mecanismo de dumping para evitar el vaciamiento rápido. Ya entonces hay diferentes técnicas para realizar esto. Como le dije, las otras alternativas tenemos la quimioterapia que va a coadyuvar al tratamiento quirúrgico. Ya después de la cirugía se llama terapia adyuvante, que está siendo evaluada en ensayos clínicos. La radioterapia puede provenir, dice, de fuera del cuerpo, radioterapia externa, por radioisótopo, a través de tubos plásticos delgados, en el área donde se encuentran las células cancerosas. ¿Ya? La terapia biológica también se conoce como terapia modificadora de la respuesta biológica, ya BRM o inmunoterapia. Tanto la radioterapia como la terapia biológica todavía no se tiene resultados bien claros para este tipo de tratamiento como la quimioterapia. Entonces, las conductas que tendríamos que hacer en el cáncer, un cáncer gástrico, en una etapa 0, cualquiera ya, una gastrectomía subtotal, una gastrectomía total, ya, los ganglios linfáticos alrededor del estómago también pueden extraerse durante la cirugía para mayor seguridad. En la etapa 1 se puede hacer una gastrectomía subtotal con extracción de ganglios linfáticos y asociado a una linfadenotomía, o una gastrectomía total y se podría extraer los ganglios linfáticos adyacentes también. En etapa 2 se tiene que hacer gastrectomía subtotal o gastrectomía total, ya un ensayo clínico de cirugía seguido de radioterapia adyuvante, quimioterapia o ambas. Ya, entonces, a partir de la etapa 2 se tiene que coadyuvar con quimioterapia, sobre todo. ¿Ya? También se puede extraer los ganglios linfáticos alrededor del estómago. ¿Ya? En etapa 3, cualquiera de los siguientes también. Gastrectomía total, los ganglios linfáticos también pueden ser extraídos. Un ensayo clínico de cirugía seguida de radioterapia adyuvante, quimioterapia o ambas. ¿Ya? Un ensayo clínico de quimioterapia con radioterapia o sin ella. O sea, como le dije, la quimioterapia es más aceptada que la radioterapia en este tipo de procedimientos. En etapa 4, cualquiera de los siguientes, como dice, cirugía para aliviar los síntomas, reducir hemorragia y para extraer un tumor que está bloqueando el estómago. Quimioterapia para aliviar sintomatología. Como vemos, esta etapa 4, el tratamiento es 100% paliativo. No tiene un carácter de tipo curativo. Y cuando el cáncer gástrico es recurrente, o en caso de que el paciente vuelva a tener nuevamente la sintomatología, el tratamiento puede consistir en quimioterapia para aliviar solamente los síntomas. Hay ensayos clínicos en curso que están poniendo a prueba nuevos medicamentos quimioterapéuticos y terapia biológica en estos pacientes que han tenido cierta recurrencia de la enfermedad. El pronóstico depende de algunos factores, como el estadio, la etapa y el grado de extensión del cáncer, la salud general del paciente,
Cuando se detecta el cáncer de estómago en estado inicial, se incrementa la posibilidad de recuperación. El cáncer de estómago suele encontrarse en estadios avanzados generalmente en el momento del diagnóstico. En estadios posteriores, este tipo de cáncer puede trazarse, pero la curación es inusual. Tenemos una imagen de un tumor polipoide, ¿ya? Bastante grande. Aquí otro tumor cerca del píloro, un tumor en la región de cardias. Igualmente, aquí está entrando el endoscopio y lo estamos viendo. Aquí en la región prepilórica se está quemando cauterizando tumores sangrantes. ¿Ya? Aquí otra imagen es de tumores gástricos. Generalmente todos son del antro pilórico. La mayoría son del antro pilórico. Aquí vemos una úlcera. Un cáncer ulcerado malignizado, una úlcera gástrica malignizada con todas las características de un proceso tumoral. Acá tenemos otra imagen también ulcerativa. Y aquí tenemos pues el Helicobacter pylori, que es uno de los causantes pues de la producción de este cáncer. Aquí lo podemos ver dentro de las papilas de la mucosa gástrica, gran abundante cantidad de Helicobacter pylori. Muchas gracias, jóvenes.